chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Madmoon TV. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy controversial y es acerca de por qué no nos quedan los colores como nosotros queremos. ¿Cuáles son esos errores que cometemos al matizar, al formular, al aplicar nuestros tintes? Hoy vamos a hacer una especie de resumen para que ustedes no les pasen estos errores. Y bueno, vamos con el error número 1 y es no reconocer correctamente la altura de decoloración y matizar con una altura diferente. Bueno, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos 10 alturas de tono. Voy a dejarles nuevamente aquí mi tabla de decoloración, que es la que yo siempre les dejo en los videos. Y tengo aquí una ruedita que tiene los tonos naturales. Estos tonos naturales nos ayudan a reconocer las bases naturales de nuestras clientas. Los fondos de oxidación son más cálidos que estos tonos que vemos acá, pero voy a tomar esta ruedita de referencia. Bueno, básicamente nosotros tenemos 10 alturas de tono. Cuando nuestras decoloraciones nos dan rojizas, normalmente son alturas del 1 al 3, básicamente estas de acá. ¿Qué colores podemos aplicar? Tonos similares a estos, marrones oscuros. Cuando nosotros tenemos decoloraciones que son más naranjas, podemos decir que estamos entre un 4, 5. Estas decoloraciones son naranjas rojizas. ¿Qué colores podemos poner? Estos tonos, pero también tonalidades cobres oscuras, caobas, chocolate. Cuando las decoloraciones nos dan amarillas naranjas, estamos entre la altura 6 y 7. Podemos poner miel, cobrizos más claros, tonalidades caramelo, rubios medios. Cuando tenemos las alturas 8, la decoloración da muy amarilla, quiere decir que podemos poner dorados, cobres también intensos, rubios que se vean un poco más luminosos, pero todavía no podemos poner rubios platinos. A veces nosotros tenemos una decoloración 8 que es muy intenso, un amarillo intenso, y pensamos que poniendo un cenizo ya nos va a dar una tonalidad blanca o platina. Y no, para esas tonalidades platinas necesitamos una decoloración entre 9 y 10, preferiblemente llegando a 10. Quiere decir que es una decoloración muy clarita, muy clara, casi que llegando a blanco. Si tenemos una altura inferior, no podemos llegar a matizar para este tono. Si nosotros tenemos un amarillo y matizamos con ceniza, el ceniza tiene azul, así que es muy probable que nos quede un rubio extraño con un poco de verde. No va a ser una tonalidad linda que le vaya a gustar como tal a nuestra clienta. Quiere decir que según la altura son los tonos que nosotros debemos ofrecerle a nuestras clientas. Si tenemos una altura 10, sí podemos lograr platinos, vainillas, grises, estos tonos arena, rubios bien claritos. Así que ya saben que si quieren un platino debemos llegar a un 10 y no debemos llegar a un tono ni naranja ni amarillo fuerte. El segundo error al matizar es utilizar un peróxido inadecuado. Cuando, por ejemplo, a ti te hacen unas mechas, tú vas a la peluquería y notas que te ponen un tinte y te queda tu base natural de una tonalidad naranjosa que no te gusta, que se corre como tal tu base, se oxida como tal tu base, significa que pusieron un peróxido que no era el adecuado para el diseño que tú querías, que era manteniendo tu base natural. Es por eso que yo les recomiendo para todos los procesos de color donde ustedes quieran mantener las bases naturales y hacer unas mechas, que es por ejemplo mi caso, que yo tengo mi base natural, que ya se está oscurita que me ven y me hacen como tal estas mechas, una aclaración bastante global, pero dejando parte de mi base natural. En estos casos debemos utilizar peróxidos bajos para matizar. Quiere decir que deben ser de 5 o 6 volúmenes. Estos peróxidos, como son tan bajitos, únicamente matizan los tonos decolorados, el cabello decolorado y no la base natural. Si tú tienes tu base natural y no quieres que te quede naranja, tienes que decirle a tu estilista, o si eres estilista, debes saber que no puedes aplicar una tonalidad en un peróxido de 10 para adelante. Ni 10, ni 20, ni 30, mucho menos 40 para matizar. Realmente para matizar lo ideal es que sea con 5 o 6 volúmenes cuando manejamos base natural. Si ya manejas todo el cabello de un mismo color y se hizo una previa decoloración, digamos que el peróxido únicamente lo usamos es para que podamos ingresar un pigmento o dar un color o dar una intensificación de reflejo. Y para esto podemos usar el de 5, 6 o 10.
No recomiendo matizar con peróxidos más altos cuando hacemos decoloración porque realmente no es necesario y lo que podemos hacer es que se maltrate un poco más el cabello, porque entre mayor sea el peróxido va a tener digamos que una agresión un poquito más fuerte en la fibra capilar. Lo tercero que debemos no realizar es no neutralizar con tonos que no son los adecuados para la altura. Como yo les comentaba, un error muy común es que en una decoloración 8, que es amarilla, agreguemos tono ceniza que tiene azul y por colorimetría azul más amarillo nos da verde. Ese es un error muy común. Les voy a recordar un poquito todo el tema de colorimetría o teoría del color. Nosotros debemos neutralizar con el tono complementario. Para las alturas que son más oscuras, que nos da decoloraciones rojas, el complementario sería el mate, que es verde. Entonces, preferiblemente debemos matizar con verde. Para las alturas que son naranjas, tonalidades 4 o 5, debemos matizar preferiblemente con tonalidades azules o cenizas que nos ayudan a bajar al máximo este subtono naranja. Para las alturas que son amarillos naranjas, debemos mezclar el ceniza con el violeta y de esta manera se va a neutralizar ese amarillo naranja. Y para las alturas que son amarillas, por ejemplo 8, 9 y 10, debemos matizar con el violeta. El irisado violeta en algunos casos se llama cendré, en el caso de vela, por ejemplo, o también el mismo nombre de violeta. Debemos elegir un tinte correspondiente a la misma altura. Quiere decir que si decoloramos en una altura 8, que nos dio un amarillo intenso, pues debo matizar con una altura 8. Podría ser, por ejemplo, un 860, en el caso de vela, un 861, que tiene también violeta y un poquito de azul. Puede ser también el 821 en el caso de Alpha Parf, que tiene irisado principal, es decir, violeta principal y ceniza secundaria. El cuarto error es dejar mucho tiempo el matiz cuando queremos tonos que son fríos. ¿Qué pasa? No sé si a ustedes les ha pasado que les dejan un matiz o un tinte después de realizarles la decoloración por mucho tiempo y se les oscurece el color. Esto sucede porque entre más tiempo dejemos un tinte después de la decoloración, los pigmentos se van a desarrollar más. Debemos tener cuidado con los colores fríos. Si por ejemplo yo quiero neutralizarle a mi clienta el amarillo y le pongo irisado o le pongo irisado ceniza, y pasa mucho tiempo, por ahí 20, 30 minutos, y vemos que ya el cabello está muy oscuro, significa que se concentraron demasiado los pigmentos. Y esto pasa porque los pigmentos se desarrollan mucho más fácil en cabellos que ya están previamente decolorados. Cuando tenemos decoloración, yo recomiendo que revisemos cada 5 minutos el matiz. De esta manera vamos a tener un control mucho mejor sobre el color final. Y una vez que ya esté el color final, pues vamos a enjuagar para evitar que se profundicen o se oscurezcan los matices. Con los tonos cálidos no pasa esto. Por ejemplo, si vas a hacer un cobre, pues podemos dejar el cobre por mucho más tiempo porque el cobrizo lo que nos va a hacer es intensificar. En este caso no nos está matizando. Lo mismo que si queremos un dorado. Pero en el caso de los tonos cenizos irisados hay que tener más cuidado. El quinto error es querer un resultado luminoso, pero solo matizar con tonos fríos. ¿Qué va a pasar? Que es muy probable que el color quede más oscuro que el tono deseado. Tengamos en cuenta que los colores que son fríos son a la vista más oscuros que los tonos dorados, cobrizos o cálidos. ¿Por qué? Sucede cuando, por ejemplo, tenemos un día soleado, vemos los colores súper intensos, el azul del cielo más intenso, el verde más intenso de los árboles. Pero cuando nosotros tenemos un día nublado, que son tonos fríos, vamos a ver los colores más apagados. Lo mismo sucede con el cabello. Si nosotros queremos un resultado que se nos note, que nos dé brillo y luminosidad, es necesario que le mezcles dorado a la formulación que hagas. Si, por ejemplo, quieres neutralizar los tonos amarillos, pues sí puedes aplicar irisado, pero si quieres un tono luminoso, puedes mezclarle adicionalmente a ese irisado el tono dorado que nos va a ayudar muchísimo a dar luz. Y el sexto error que les voy a dejar el día de hoy es matizar con súper aclarante. Muchas personas matizan con los tonos 12 o los tonos 11 que son súper aclarantes. Estos tonos no están diseñados para matizar. Para matizar están diseñados los tonos demipermanentes que son sin amoníaco.
Si ustedes no han visto mi video de los tipos de tintes, se los voy a dejar por aquí arriba si tienen de pronto dudas. Los superaclarantes están diseñados para aclarar bases naturales, para llevarlas a su punto, digamos que máximo de despigmentación sin necesidad de colorar. Quiere decir que son tintes que tienen más porcentaje de carga amoníacal, más amoníaco. El amoníaco ayuda a dilatar más la cutícula. Quiere decir que si tú en una decoloración pones encima superaclarante, el cabello se te puede maltratar. El matiz no nos va a durar tanto porque los superaclarantes, su objetivo no es dar un matiz, sino aclarar. Entonces vas a hacer un doble proceso en un cabello que realmente no lo necesita. Es por eso que yo recomiendo es que maticemos con tintes demipermanentes, únicamente con tintes demipermanentes o permanentes, pero con bajo peróxido, es decir, con 5 o 6 volúmenes en el caso de balayage y mechas, y con 10 volúmenes si tenemos ya una base completa. Y les voy a dejar un último tip que se me olvidó mencionarles y es otro error y es el séptimo que vamos a ver, y ahora sí el último, y es no tener en cuenta el fondo de decoloración. Si tú, por ejemplo, tienes una decoloración roja, debes saber que ese rojo va a influir en el resultado. Si a ese rojo le sumas, por ejemplo, dorado, te va a quedar una tonalidad rojiza que va a ser más naranja, porque el rojo y el dorado nos dan naranja. Rojo y amarillo, por colorimetría, siempre nos van a dar tonalidades naranjas. Pero si tú a ese rojo le pones su color complementario, que es el mate, pues va a quedarnos un rojo más verde que nos va a quedar una tonalidad marrón oscura. Según lo que tú quieras, debes sumar siempre el fondo de decoloración. Podemos decir que únicamente en las alturas 10, básicamente blancas, no necesitamos sumar esto porque básicamente tenemos ya un fondo o una decoloración completamente limpia, un lienzo completamente limpio. Pero para el resto sí debemos tenerlo en cuenta. Y bueno, chicos, espero que hayan aprendido mucho acerca de estos errores para que no los cometan. Si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, pues pueden dejármelo en los comentarios. Voy a estar realizando un videito de preguntas y respuestas próximamente. Voy a tener en cuenta todas las preguntitas que usualmente me dejan en los comentarios. Y bueno, no siendo más, nos vemos en el próximo video. Que tengan un feliz día.